No puedo creer que haya hecho algo como eso. Aún tengo pesadillas con ese recuerdo, aún tengo malos recuerdos de esa experiencia, aún tengo toda esa culpa. Pero ya no hay nada que yo pueda hacer. Lo hecho ya está hecho. Aún puedo recordar de esa época, la época en la que yo era una niña, y vivía con mi hermana y con mi abuelo. Mi mamá y mi papá murieron en un accidente, así que yo me quedé con mi hermana y al cuidado de mi abuelo. Mi abuelo vivía en una mansión ubicada en el bosque Vetusto, cerca de Ciudad Vetusta. La mayor parte me la pasaba jugando con los Pokémon de tipo planta y con mi hermana, mientras que mi abuelo era el líder del gimnasio de Ciudad Vetusta en ese entonces. Mi abuelo no solo era conocido por ser el líder del gimnasio de Ciudad Vetusta, sino que también por hacer inventar un dulce llamado horchata. Un día, mi hermana encontró a un tortuga envenenado en el bosque, así que rápidamente lo lleva a la mansión y le da un horchata. Después de eso, mi hermana conservó ese tortuga. Después ella se convirtió en entrenadora y quiso especializarse en Pokémon tipo planta. Un día estaba deambulando por los pasillos, cuando escuché una conversación entre mi abuelo y mi hermana. Alcancé a escuchar de lo que estaban hablando, y lo que me dejó impresionada. Mi abuelo le decía a mi hermana que ella sería la futura líder del gimnasio de Ciudad Vetusta. Yo le tenía envidia, ya que yo quería ser la líder del gimnasio de Ciudad Vetusta, aparte de que yo era la mayor, y que yo también tenía mi propio Pokémon, que era una Roselia muy fuerte. Yo estaba muy molesta, no tenía el control de mi cuerpo y lo quise hacer, quise matar a mi hermana y a mi abuelo. Cuando llegó la noche, a mí me tocó preparar la cena, así que antes de hacerlo escondí todos los horchata que había, y tiré a la basura todos los antídotos que había en la casa. Hecho eso, empecé a cocinar. Cuando terminé, discretamente le dije a Roselia que usara tóxico en los alimentos. Después le dije a mi hermana que bajara a cenar, y espera que mi abuelo regresara del gimnasio Pokémon. Ya cuando estaban los dos en la mesa, les acerqué los platos envenenados. Medio minuto después, veía que estaban sufriendo por el veneno. Después mi abuelo me dice: ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué nos envenenaste? Yo contestándole de la manera más fría posible le dije que por qué lo hice. Lo hice porque yo merecía ser la líder del gimnasio de Ciudad Vetusta, yo lo merecía más que mi hermana. Antes de que mi abuelo dijera otra cosa, él ya había muerto. Después fui con mi hermana y vi su cara llena de lágrimas. Al ver eso, me di cuenta de lo que había hecho, pero antes de tan siquiera salir por un antídoto, ella había muerto. Yo estaba llorando, viendo lo que había causado, viendo que me había convertido en una asesina, pero ya no puedo hacer nada. Pasó el tiempo, la policía dijo que se había tratado de un asesinato, pero no sospecharon de mí. Yo me quedé con el tutuit de mi hermana, y tiempo después me convertí en la líder del gimnasio de Ciudad Vetusta. Un día salí a pasear al bosque, y lo que vi me dejó impactada. Vi como en una ventana de la mansión me estaban observando dos personas con cara de odio. Rápidamente deduje que era mi hermana y mi abuelo. Yo no podía creerlo, estaba espantada, así que salí corriendo de ahí lo más rápido posible y no me atrevo a volver a ese lugar otra vez. Ahora solamente estoy lamentándome de lo que hice. Todas las noches voy al bosque a intentar entrar en la mansión, pero siempre huyo. Ahora siempre pienso en mi gran error.